Amigos y amigas del Gandur de los Condenados, quiero agradecer nuevamente por darnos la oportunidad de llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, hasta la cocina de su domicilio, hasta su trabajo, hasta el campo, donde quiero que usted nos esté sintonizando. Y quiero dejar mi patente agradecimiento por el tiempo que dedican a este programa, a escucharlo, a compartir con nosotros los diferentes temas que vamos preparando a lo largo de este proyecto, para que ustedes vayan viendo y vayan comprendiendo cómo es que otras personas que han vivido o que han pasado por situaciones complicadas las han ido solucionando de acuerdo a su propia experiencia y de acuerdo a su propio entendimiento. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por un momento complicado, creemos que ya no hay solución. Pero luego, si nosotros nos dedicamos a investigar un poco, a leer, a ver cómo es como otras personas con mayor experiencia o con más sabiduría han logrado sobreponerse a situaciones complicadas, entonces nos llega esa inspiración, nos llega ese rayito de luz que nosotros necesitamos para enfrentar una mala situación, para salir de un problema, para que nosotros nos demos cuenta que siempre hay esperanza, que siempre hay otra oportunidad, que todo el tiempo vamos a tener una opción y que esa opción va a depender de la actitud con la que nosotros estemos viendo cómo nos estamos enfrentando a una determinada contrariedad que nosotros estamos padeciendo. En el Gandur de los Condenados, como ya se los he dicho, estamos trabajando para compartirles ese tipo de alternativas, ese tipo de nuevas y diferentes opciones para que ustedes, su familia, sus seres queridos, puedan encontrar en este momento de recogimiento, en este momento que dedicamos a reflexionar, una opción que les dé una salida para un problema que ustedes estén padeciendo. En el Gandur de los Condenados, nosotros estamos trabajando diariamente, estamos haciendo todos los días un trabajo muy especial de investigación, de lectura, de diferentes disciplinas, para nosotros poderles compartir la información que vamos buscando de acuerdo a lo que ustedes nos están sugiriendo. Recuerden que por ahí en la página de Facebook tengo un fanpage donde ustedes pueden encontrarme, está a nombre de Cristóbal Ruiz en el Facebook, y allí pueden dejarme sus comentarios o pueden dejarme sus sugerencias con toda confianza. Pueden hacerlo en inbox para que no necesariamente las demás personas se enteren qué es el tema que a ustedes les interesa. También mi teléfono es el 44 31 55 03 92 y les voy a agradecer que cualquier mensaje, cualquier comentario que ustedes tengan me lo hagan llegar, y con todo gusto nosotros les vamos a ir dando seguimiento a sus sugerencias, a sus comentarios, para que este programa se vaya volviendo más ameno para todos nosotros. El día de hoy, como ustedes ya saben, vamos a comenzar con un tema de cultura general. Hay por ahí algunas personas que me han comentado que esos temas, pues que no son muy interesantes, que mejor les comparta otro cuento o alguna otra cosa más. Sin embargo, yo sí quiero insistir un poco más en estos temas de cultura general, porque es muy importante que nosotros al menos oigamos hablar alguna vez de diferentes cosas, para que cuando en un momento determinado nosotros escuchemos algo con relación a un tema de cultura general, por lo menos alguna vez hayamos escuchado hablar acerca del tema. El día de hoy vamos a hablar de Platón. Es uno de los filósofos más importantes de la cultura helénica, y en esta filosofía de este hombre pues está basada gran parte de todo el pensamiento occidental en donde nosotros estamos. Las primeras veces que yo tuve conocimiento acerca de Platón, ya estudiado como parte de un programa de educación formal, fue en la preparatoria con el profesor Jorge Mojica. Un saludo muy afectuoso para el profesor Jorge Mojica, que fue quien a mí me inició dentro de lo que es el estudio de la filosofía como estudiante en aquellas épocas cuando éramos estudiantes. Claro que luego después sus programas los va dejando uno por otros intereses y todo, pero en aquel tiempo para mí fue todo un descubrimiento la filosofía. No me considero filósofo porque pues la filosofía requiere de un gran estudio y de comprender las diferentes corrientes filosóficas, pero en los términos generalizados en que nos impartían las clases en aquellos tiempos, pues yo recuerdo muy perfectamente los diálogos de Platón. El caso es que hoy vamos a hablar de una pequeña biografía acerca de Platón. Platón nació en el 427 y murió en el 347 a.C. Nació en la Atenas del siglo V, en el seno de una familia adinerada. De un joven de su condición se esperaba
que estudiara política, pero Platón prefirió seguir los pasos de su mentor Sócrates, nacido en el 470 y muerto en el 399 a.C., y convertirse en un filósofo. Los escritos filosóficos de Platón están estructurados a modo de diálogos en los que los demás personajes discuten sobre un tema. La figura central en la mayoría es Sócrates, dado que Platón nunca participa en los diálogos. Los estudiosos se hacen una pregunta: ¿cuánto de lo que Platón pone en boca de Sócrates constituye en realidad parte de su pensamiento? ¿Y cuánto se limita sencillamente a informar sobre el de Sócrates? Muchos creen que los primeros diálogos platónicos constituyen un testimonio histórico preciso de las enseñanzas de Sócrates. Según estos estudiosos, más adelante Sócrates se convertiría en esas obras en un personaje literario al servicio de Platón. Platón es famoso sobre todo por su teoría de las formas. Son cosas abstractas e inmateriales a las que imitan los objetos físicos de nuestro mundo. Otra teoría muy conocida de este filósofo se basa en el conocimiento, que el conocimiento no es otra cosa que un recuerdo. Platón creía que el alma era inmortal y existía antes de habitar el cuerpo. En esos momentos previos, cuando el alma descubre las formas, cuando aún no se ha visto distraída o limitada por la percepción sensorial, así, cuando un ser humano conoce algo, se debe a que su alma recuerda lo que había antes de habitar su cuerpo. Platón dividía el alma en tres partes: la concupiscible, que desea placeres sensoriales como la comida, la bebida o el sexo; la irascible, que busca la gloria de los honores; y la racional, que ansía el conocimiento de las formas. En el diálogo La República, Platón describe lo que necesita un alma para ser justa, dibujando para ello una vasta analogía entre un alma justa y una ciudad justa. Una ciudad totalmente justa es la habitada por tres grupos de ciudadanos que se corresponden con las tres partes del alma y que interactúan con armonía de la misma forma. Estas deberían hacerlo. En ambos casos debería ser la parte racional la que dominara al conjunto. Otros datos de interés. Platón solo aparece en uno de sus diálogos, Apología. Describe el juicio por el que Sócrates es condenado a muerte. No abre la boca, pero su presencia indica que asistió al proceso. 2. Platón fue el maestro de Aristóteles. Y Aristóteles, como ustedes saben, a su vez fue el maestro de Alejandro Magno. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto y que por ahí, en algún momento que ustedes tengan de su tiempo, en alguna oportunidad que ustedes se den, tengan la oportunidad, o se den, mejor dicho, la oportunidad de leer esa obra que se llama La República de Sócrates, para que tengan una idea más lúcida, más informada acerca de lo que es una sociedad, acerca de lo que es una república, acerca de cómo debemos ser gobernadas las personas. Estamos en la hora del Gandur de los Condenados. En el micrófono su amigo Cristóbal Ruiz. Purépero, despierta. Tú eres fuerte, Purépero. Tú estás lleno de gente trabajadora, de gente con ganas de progresar. Somos más los que trabajamos, somos más los que nos empeñamos en sacar adelante nuestra comunidad, y yo les aseguro que si nos unimos, que si nos esforzamos, que si nosotros ponemos el granito de arena que nos toca, vamos a lograr en un momento determinado que nuestra sociedad y que nuestro pueblo esté regida, así como esa obra de Platón, que esté regida por las personas que realmente estén preparadas para hacerlo. Recuerden que el primer acto de corrupción de una persona, de un servidor público, es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Vamos a escuchar unos comerciales que ya nos han preparado, y por supuesto una canción que también ya tienen por ahí seleccionada en cabina. Regresamos. Amigos y amigas de la hora del Gandur de los Condenados, en el micrófono su amigo Cristóbal Ruiz. Estamos de regreso. Estamos nuevamente en este programa invitándolos a reflexionar, invitándolos a ver el mundo desde el punto de vista en que lo han visto otras personas que han alcanzado el éxito, que han tenido mayor sabiduría, que se han dedicado más al conocimiento de sí mismos y a la investigación del mundo que nos rodea. Y en este orden de ideas, quiero compartirles, como lo hemos venido haciendo durante los últimos programas, algunos pensamientos muy edificantes, muy inspiradores de Bruce Lee. El día de hoy quiero compartirles otros 5, y nos dice el primero: solo se te pide que cumplas con tu propia misión en la vida,
sin pensamientos de agresividad ni competición. Es muy importante que nosotros, cuando nosotros estamos aquí en el mundo, nos preguntemos qué es lo que realmente estamos haciendo aquí. Si únicamente estamos aquí para competir, si únicamente estamos aquí para buscar que alguien pierda para que nosotros ganemos, pues entonces estamos en un problema, estamos en una situación verdaderamente complicada, porque no necesariamente tiene que haber un perdedor para que haya un ganador. Nosotros tenemos que tener la suficiente madurez, la suficiente sensibilidad y la suficiente sabiduría para darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene cosas muy importantes que aportar para nosotros mismos, para la sociedad, para nuestras familias, para nuestros vecinos, para la gente que nosotros queremos. Y por eso, cuando nosotros vamos a cumplir con esa misión en la vida, no tenemos que partir acerca de la agresividad, acerca de buscar la destrucción del otro, acerca de aplastar al otro para nosotros poder quedar encima de sus restos. Eso nunca nos va a beneficiar. Otra de los pensamientos de Bruce Lee nos dice, una persona espejo es alguien que siempre desea saber cómo se ve a los ojos de los demás, en lugar de ser crítica, proyecta la crítica y se siente criticado y muy expuesto. En este caso, este tipo de personas, pues créanme que de verdad les toca estar sufriendo y estar sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque a todo momento y en cada momento se sienten perseguidos, se sienten acosados y acaban desarrollando una sensación de paranoia con todos los demás, con las personas que en un momento determinado los rodean y creen que todo el mundo está pendiente de ellos. Y claro que no es así. Nosotros no somos el centro del mundo. Cada quien tiene sus propias preocupaciones. Por eso cuando usted tenga una preocupación, cuando usted tenga algo que no lo deja estar en paz, créame que muy poco se va a ganar con contarle a sus amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos tienen sus propios problemas, están muy involucrados con sus propios problemas y a la mitad de sus amigos seguramente no les va a interesar lo que les cuente y la otra mitad no los va a escuchar porque únicamente están esperando el momento en ellos poder contar los suyos. Otra de las frases de Bruce Lee dice, cuando nos aferramos a la forma, cuando se produce el apego de la mente, no estamos siguiendo el camino verdadero. Si eliminas por completo todos los objetos de tu mente, notarás que la vida se expande de forma considerable. Es muy importante que nosotros podamos y queramos hacer este tipo de reflexiones. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos vamos liberando poco a poco del apego, si nosotros nos vamos apartando de manera razonada, de manera consciente de los apegos que tenemos, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros podamos crecer y que nosotros podamos llegar a nuestra propia meta. Y nuestra propia meta no necesariamente debe de implicar la derrota de alguien más o la desgracia de otra persona. Porque si nosotros estamos cifrando nuestro progreso, nuestro entendimiento, nuestro crecimiento en desgraciarle la vida a alguien más, en desgraciar el proyecto de otra persona, créanme que todo eso al final de cuentas va a venir a caer sobre de ustedes mismos. Un pensamiento más de Bruce Lee nos dice, cuando nos aferramos a la forma, esto ya lo leí, cuando los ideales, los principios, lo que debería ser, conducen a la hipocresía. Los ideales, los principios, lo que debería ser, conducen a la hipocresía. Por eso muchas personas viven y se comportan de acuerdo a un ideal, de acuerdo a los principios que consideran adecuados y de acuerdo a lo que debería ser, no a lo que es. Decía por ahí Séneca que cuando las cosas ya están hechas no pueden ser de ninguna otra forma. Fíjense bien, cuando las cosas ya están hechas no pueden ser de ninguna otra forma. Por eso nosotros tenemos, como decía en la frase anterior, librarnos de los apegos. Si ustedes tienen el ideal de que ustedes tienen que ser personas llenas de prestigio, personas respetables, personas que jamás se equivocan y que están dispuestas incluso a delinquir, a hacer trampas, a hacer cosas que no les convienen, simple y sencillamente por cuidar esa imagen y porque no quieren abrir espacio para las ideas de otras personas, para los proyectos de otras personas que seguramente también los van a enriquecer, porque nosotros no somos los dueños del progreso ni los dueños de la realidad ajena, menos de la realidad que nos rodea. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estamos en esa situación, acabamos convirtiéndonos en hipócritas. Acabamos fingiendo que somos las personas que no somos. No importa de qué está usted viviendo,
Pero si usted, por ejemplo, es ladrón y no se esconde para ser ladrón, pues entonces ya la comunidad sabe que usted es ladrón y así lo van a tratar. Y eso, hasta cierto punto, por lo menos la gente lo va a ubicar con esa honestidad. Pero si usted es ladrón y se está vistiendo con la honestidad, si se está vistiendo con que usted no lo es, entonces esas personas que terminan involucradas en ese tipo de problemas acaban metiéndose en mentiras cada vez más grandes, en delitos cada vez peores para poder salirse con la suya y salirse con su capricho. Pero eso no dura. Eso no dura porque el progreso nunca para. La historia nos lo ha demostrado de todas las formas. Si vamos hacia el pasado, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un Galileo que en un momento determinado dijo que la Tierra era redonda y que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. En aquellos tiempos, la Iglesia lo obligó a retractarse, lo obligó a decir que eso no era verdad, y sin embargo, se mueve, dijo Galileo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tarde o temprano, la verdad de todas formas va a llegar. Por eso ahora, la Iglesia atinadamente nos está mostrando a un Papa mucho más sensible, mucho más, ¿qué les dijera? En mucha mayor comunicación con una sociedad que ya ha despertado, que ya no puede vivir en ese oscurantismo que existió durante toda la Edad Media. Y este Papa Francisco ha tenido la gran fortuna, ha tenido la gran, el gran tacto de poderse acercar a las masas y de poderle hablar a la gente de lo que la gente quiere que le hablen. Se están dando cuenta de que la gente no puede vivir de acuerdo a un dogma. ¿Por qué? Porque la gente ya cambió, porque la información ya fluye por todas partes, porque ahorita estamos en la época de la información y es imposible que un ser humano viva de acuerdo con un dogma. Por eso es que este sacerdote, este papa, está revolucionando tan magníficamente la Iglesia. Cuando más consciente eres, esta es otra de las frases de Bruce Lee, más te despojas día a día de lo que has aprendido. Solo así consigues que tu mente se mantenga fresca, no contaminada por el condicionamiento previo. Todos nosotros somos educados por una familia, por una sociedad. ¿Se han fijado ustedes que en una familia o que una persona camina como las demás personas de su familia? Habla como la demás gente de su familia. Habla a veces como la demás gente de su pueblo. A nosotros cuando salimos aquí de Purépero, por allá en la calle, en otras ciudades nos dicen que hablamos con la I y que decimos Purépiru y que hablamos mucho con esa I. Entonces cuando nosotros estamos hablando así, nos identifican en otra parte y dicen, pues tú de seguro eres de Purépiru. Y entonces ese tipo de cosas son modismos que nosotros tenemos dentro de la comunidad en la que vivimos. Asimismo, tenemos gestos, tenemos maneras de hablar, tenemos creencias familiares y tenemos creencias nacionales, etcétera, etcétera. Por eso, cuanto más conscientes nos volvemos de esas cosas, entonces nos vamos despojando de todas esas formas. Es muy común que, por ejemplo, ahorita ya se esté acabando una conjugación que había acerca del verbo haber que decíamos aiga. Ya ahorita, entre más días, es menos gente la que habla de un aiga. Aunque era correcto, aunque es un arcaísmo que en otra época era correcto, pero ahora ya todo el mundo habla de un haya. Y sobre todo cuando nosotros salimos, y especialmente gente de aquí de Michoacán, que nosotros salimos a otros lugares, ¿por qué dices aiga? Pues porque es correcto, porque es un modismo, porque 100 cosas. Entonces, debido a eso, nosotros vamos a tener que irnos ajustando y poco a poco vamos a ir dejando esos vocablos. Otra de las frases que nos habla aquí Bruce Lee dice, un actor ante todo es un ser humano. Estrella es el término abstracto que, al fin y al cabo, no es más que un título que se conceden a otras personas. Existen más personas interesadas en convertirse en estrellas de cine que actores. Y eso es muy importante. ¿Por qué nosotros o por qué muchas personas están buscando convertirse en actores? Y quieren convertirse en actores, pero no porque amen, no porque se sientan comprometidos con el oficio de ser actor, sino porque quieren ser estrellas, porque quieren ser famosos, porque quieren que el mundo los aclame, porque quieren que el mundo los busque, porque quieren que el mundo les rinda adoración y quieren tener sus propios fans y quieren vivir esa vida que aparentemente es tan buena como las estrellas de cine o de televisión. Sin embargo, todo en la vida tiene un precio. Créanme que todo en la vida tiene un precio. Y cuando ya un actor se vuelve famoso, entonces empieza y termina por ser acosado por las personas que los persiguen, por las personas que los admiran.
porque luego ya no son libres de vivir como ellos quieren, sino tienen que mantener una imagen, tienen que mantener una manera de pensar para seguir conservando sus fans. Estas son una de las frases que nosotros tenemos aquí que nos comparte Bruce Lee, y gracias a estas frases nosotros hoy estamos compartiendo con ustedes una manera diferente de ver el mundo, de cómo el mundo es visto por aquellas personas que han llegado a tener un gran éxito. Bruce Lee fue un gran personaje, fue un gran maestro de artes marciales, fue una estrella de cine en su tiempo y por eso tiene autoridad para podernos hablar acerca de todo esto. Hay otro cantante por ahí que también fue todo un ídolo en su época, que fue John Lennon, que tiene por ahí la canción de Imagina. Cuando ustedes tengan la oportunidad, escúchenla y verán qué himno tan hermoso es esa canción. Y este señor también nos decía que la vida es aquello que nos está pasando mientras nosotros nos empeñamos en otros planes. Por eso hay personas que se empeñan toda su vida en tener la mejor casa, en tener el mejor auto, y cuando menos se dan cuenta, perdieron su libertad, perdieron su tiempo, creció su familia, se fue, se quedaron solos, la vida se les fue, la vida se les escapó mientras ellos estaban empeñados en otros planes. Porque la vida, créanme, está hecha de esas pequeñas cosas que vamos a compartir diariamente, de esas pequeñas cosas que nos van a dar un entorno armonioso donde nosotros estemos en paz, donde nosotros podamos trabajar, donde nosotros podamos compartir, donde nosotros podamos ser felices y donde nosotros podamos contagiar felicidad a las personas que nos rodean, especialmente a la gente que nosotros amamos. Muchísimas gracias por estar aquí en la hora del Gandur de los Condenados. En el micrófono Cristóbal Ruiz. Purépero, despierta, Purépero, yo te quiero mucho. Vamos a escuchar una canción que ya nos tienen preparada en cabina y regresamos. Amigos y amigas de la hora del Gandur de los Condenados, estamos nuevamente de regreso en el micrófono su amigo Cristóbal Ruiz y ahora estoy aquí con ustedes porque voy a compartirles una reflexión que nos va a llegar muy hondo si nosotros estamos dispuestos a pensar de una manera racional. Al principio del programa, hace un momento, cuando yo les hablaba de Platón, Platón nos hablaba acerca de que toda sociedad, de que todo sistema de gobierno, de que toda persona, según desde el punto de vista que él lo veía, debía de estar regida por el raciocinio. Y este tema de reflexión es precisamente un ejercicio racional. Así es que yo los invito a que lo compartamos y les invito a que ustedes lo piensen muy detenidamente. ¿Existe el mal? El profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante muy religioso contestó valiente. Sí, Dios lo hizo. Él creó todo lo que existe. ¿Dios creó todo? Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó. Si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor, lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, contestó el estudiante. El profesor respondió, por supuesto. El estudiante contestó, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base a la cantidad de luz presente en ese espacio.
¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor: «Señor, ¿existe el mal?». El profesor respondió: «Por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal». A lo que el estudiante respondió: «El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios, del bien. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir la ausencia de Dios. Dios no creó al mal. No es como la fe o el amor, que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz». Entonces, el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado, y el joven se llamaba Albert Einstein. Este joven, este científico, como todos nosotros lo sabemos, Albert Einstein, siempre fue o ha sido reconocido como uno de los grandes científicos en el mundo. Y realmente yo los quiero invitar a que ustedes reflexionen un poco en esto. Cuando nosotros nos sentimos o estamos pasando por una situación, por una calamidad muy mala, muy difícil, ¿será que estamos un tanto retirados de los valores, de las enseñanzas que nos enseñan a ser proactivos, propositivos, que nos enseñan a ser gente productiva para nosotros y para los demás? Puede ser que seamos víctimas de un accidente y que digamos: es que esto yo no lo provoqué, pero entonces la pregunta no es ¿por qué me está pasando esto? La pregunta es ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué voy a aprender de aquí? ¿Qué voy a salir ganando cuando termine esta experiencia? Recuerden que un buen marinero no lo hace un mar en calma, lo hace un mar agitado, lo hace un mar embravecido. Ahí es donde se forman los buenos marineros. Y también los seres humanos. Los seres humanos con mayor valor, con mayor sensibilidad, con mayor experiencia, con mayor humildad, es porque han pasado por las grandes tormentas de la vida. Y una vez que entramos en la tormenta, cuando salgamos, nunca vamos a volver a ser los mismos. ¿Por qué? Porque esa experiencia nos cambiará. Porque eso nos hará ser personas más prácticas, ser personas más dueñas de nosotros mismos, de nuestra vida, ser personas más sensibles con los más desprotegidos, ser personas que sí podemos creer en que si nos unimos, en que si trabajamos juntos, en que si cada quien aporta lo mejor que tiene, si cada quien lleva una chispa de luz, entonces vamos a poder iluminar la oscuridad. Cuanto más oscuro es un lugar, más y mayor es la intensidad con que brilla la luz en esa oscuridad. Para iluminar un cuarto oscuro, basta la flama de una vela. Para que nosotros salgamos de una situación difícil, basta a veces que dejamos de pensar como pensamos. Si nosotros cambiamos nuestra manera de ver las cosas cambiarán de forma. Y si las cosas cambian de forma, entonces nosotros pensaremos también de otra forma. Es muy importante que todos nosotros nos sensibilicemos, que todos nosotros nos encontremos, que todos nosotros nos demos la oportunidad el día de hoy, en esta hora, de la hora del Gandur de los condenados, de reflexionar, de pensar, de encontrarnos a nosotros mismos y de saber qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, en este momento, para que nuestra vida realmente valga la pena, para que nosotros realmente podamos decir que estamos haciendo algo útil para nuestras familias, para nosotros mismos, para las familias que nos rodean, para nuestra comunidad. Si nosotros estamos haciendo un mal uso de la oportunidad que nosotros tenemos, créanme que tarde o temprano eso volverá sobre ustedes. No se preocupen de lo que el mundo les está dando. Preocúpense de lo que ustedes le están dando al mundo, porque eso será lo que tarde o temprano va a regresar a ustedes. Estamos en la hora del Gandur de los condenados. En el micrófono su amigo Cristóbal Ruiz. Purépero, despierta. Purépero, arréglate. Purépero, celebra. Purépero, eres una gran comunidad de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente luchona, de gente que no tiene miedo de sacar recursos de donde antes no había nada. Aquí en Purépero nosotros hemos visto crecer industrias que antes no existían.
Y ya hemos visto varias. Antes, por ejemplo, era la porcicultura. Había grandes y muy prósperos granjeros. Después eso pasó, pero luego llegaron los zapateros. Y ahora tenemos lácteos. Y al rato vamos a inventar muchísimas otras cosas porque Purépero está lleno de gente trabajadora. Nosotros somos mayoría. La gente que trabajamos, la gente que tenemos entusiasmo, la gente que compartimos las cosas valiosas que hacen más próspero a Purépero, somos mayoría. Nosotros estamos aquí esperando una nueva oportunidad y nosotros no descansamos porque ya estamos acostumbrados a trabajar. Vamos a escuchar una canción que ya nos tienen preparada en cabina y regresamos. Amigos y amigas de la Hora del Gandur de los Condenados, gracias por seguir aquí con nosotros, por seguir sintonizándonos en este programa. De verdad yo les agradezco su atención, les agradezco el tiempo que nos dedican a la Hora del Gandur de los Condenados. A este momento en que nosotros compartimos con ustedes, pues muchas y diferentes, que les dijera, ideas, diferentes conceptos, diferentes maneras de reflexionar para que nosotros tengamos alternativas para ir enfrentándonos a la vida diaria. Sea usted joven, sea usted de mediana edad, sea usted niño, sea usted un adulto mayor, yo les aseguro que en este programa tarde o temprano van a encontrar una chispita que los va a inspirar. Algo que les va a ayudar a que ustedes puedan continuar con su estilo de vida, puedan continuar adelante siendo personas productivas, siendo personas que se sientan orgullosos de ustedes mismos y de ustedes mismas, siendo personas que no sientan pena de que sus hijos se enteren qué es lo que ustedes están haciendo para poder llevar progreso, para poder llevar prosperidad a su familia, a su comunidad y a la gente que los rodea. Si lo que usted está haciendo no es una cosa de la que usted se siente orgulloso, si lo que usted está logrando o si lo que usted logró hoy no es algo de lo que se pueda sentir orgulloso y de lo que pueda hablar públicamente donde quiera que usted esté, cuidado, porque se está metiendo en un problema grave. Cuidado, porque eso va a volver. Y eso va a volver con muchos más filos. Y usted, cuando eso vuelva otra vez a sus manos, no lo va a poder sujetar por ninguna parte. El mal, la maldad, esas cosas que tenemos que hacer en secreto porque no las podemos hacer públicamente, esas cosas tarde o temprano vuelven. A menos que eso que usted está haciendo sea y corresponda única y exclusivamente a la privacidad a que toda persona tiene derecho, a que toda persona tiene la obligación de cuidar. Todo en la vida requiere de un lado de sombra y un lado de luz. Si ustedes se fijan en una planta, del suelo para abajo están las raíces y esas están en la oscuridad. Y del suelo para arriba la planta está en el sol. La planta está en el aire, en la lluvia, y esa parte prospera delante de todo el mundo. Pero esa parte que está enterrada de la planta es justamente ese derecho al que todos tenemos de mantener nuestra privacidad. Pero esa planta, mientras que está hundiendo sus raíces en el suelo, no le está desgraciando la vida a otras plantas o está desgraciando la vida de otros especímenes. Esa plantita está creciendo hacia abajo, pero únicamente porque tiene derecho a mantener esa privacidad para poder ser una plantita productiva, para poder llegar a ser un gran árbol, para llegar a ser un gran roble. Por eso yo les aconsejo a todos ustedes que no se crean de lo que los demás hablan de ustedes. Hay personas ociosas, hay personas malintencionadas, hay personas que se dedican a la maledicencia pública y que por ahí en la calle están todo el tiempo buscando la manera de denostar, de insultar, de degradar, de lastimar a los demás. Porque mientras más degradan a otra persona, creen que ellos son mejores. Y son mejores porque no se quieren. Por eso necesitan ensuciar a otros. Una persona cuando está sucia, tiene dos opciones. Una, la de ir y bañarse y cambiarse y ocuparse de su higiene personal. Y la otra es ensuciar a los demás para que se vean más sucios que él y entonces creer que el más limpio es justamente él. No se crean, no les crean, porque luego llegarán a convencerte de que no puedes ni siquiera existir si ellos no te consideran real. Decía por ahí Salvador Novo, uno de los grandes intelectuales de México, hablen de mí, aunque sea bien. Es una palabra, es una frase muy, muy ingeniosa de este señor, que todo el tiempo
supo enfrentar su realidad y supo enfrentarse a la sociedad de su tiempo, defendiendo lo que él era en sí mismo, sin importar lo que los demás opinaran de lo que él hacía. Este gran escritor, Salvador Novo, tenía esa frase entre muchas otras. En algún otro momento les compartiremos alguna otra de sus frases. Y este señor, eso era lo que decía: hablen de mí, aunque sea bien. Ahora les quiero compartir por aquí una pequeña nota acerca de la educación. Hemos tenido nosotros por ahí, pues lamentablemente, que durante las últimas décadas la educación en México pues ha caído a los últimos lugares a nivel internacional. Lamentablemente, las autoridades educativas han estado muy distraídas en otras cosas. Pero yo no quiero hablarles aquí de los errores que se han cometido en México. Parece que se han hecho algunas reformas para tratar de solucionar este problema. Yo les quiero hablar de cómo es la educación en otros países. Y en este caso quiero hablarles de Finlandia, que es uno de los países que tiene la mejor educación en Europa. Fíjense bien cómo le hacen los finlandeses. 1. El éxito de su educación se debe a que en él encajan, permítame, el éxito de su educación se debe a que en él encajan 3 estructuras: la familia, la escuela, los recursos socioculturales, bibliotecas y ludotecas, así como cines. Esto yo quiero decirles una cosa. Es muy lamentable que los papás piensen que la educación se la van a dar a sus hijos en la escuela. La educación comienza en su casa. En su casa es donde enseñan a un niño a respetar. En su casa es donde enseñan a un niño valores universales, valores humanos. En la casa es donde se enseña a tener orden, a ser disciplinados, a aprender a aprender. En la escuela únicamente les transmiten a los niños conocimientos sistemáticos que son de orden utilitario, no para lo que es propiamente la educación o lo que nosotros conocemos como buena educación. 2. Los padres tienen la convicción de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos por delante de la escuela. Así piensan en Finlandia. En Finlandia el 80% de las familias van a la biblioteca el fin de semana y van con sus hijos, por supuesto. En Purépero no tenemos una biblioteca. ¿Se imaginan ustedes? Que todo Purépero no tenga una biblioteca digna. Que no tengamos ni siquiera una librería. Ni una siquiera. ¿Y qué? ¿Por qué no existen? Pues porque simple y sencillamente no hay demanda para eso. Nosotros, especialmente los padres de familia, aquellos padres de familia que tienen hijos, lean delante de ellos, aunque sea 10 minutos, que ellos los vean leer. Es el mejor ejemplo que les pueden dar. 4. Los finlandeses consideran que el tesoro de la nación son sus niños y los ponen en manos de los mejores profesores del país. 5. Los profesores más preparados están en la primaria. Para enseñar, ellos requieren más de 5/10 en sus promedios de bachillerato y además una gran dosis de sensibilidad social. 6. Los postulantes a profesores tienen que pasar por una entrevista que valora su capacidad de comunicación, empatía, lectura, además una demostración de aptitudes artísticas, matemáticas y aptitudes tecnológicas es una de las pruebas más duras de todo el país. Para que en Finlandia elijan a un profesor, tiene que pasar por uno de los procesos de selección más duros de todo el país, porque en las manos de los profesores está el tesoro de la nación. Ahí es donde están los niños. 7. Finlandia dedica el 11 al 12% de los presupuestos del Estado y los ayuntamientos a financiar este modelo de educación. ¿Se imaginan de qué tamaño sería la biblioteca que nosotros tuviéramos en Purépero si el 11 o el 12% del presupuesto anual lo dedicaran a comprar libros para esa biblioteca? 8. Durante los primeros 6 años de la primaria, los niños tienen en todas y en la mayoría de las asignaturas el mismo maestro que vela porque ningún alumno quede excluido. O sea que ese maestro tiene la obligación de asegurarse de que su grupo durante toda la primaria no se va a quedar ningún alumno rezagado. Que ese maestro se va a comprometer a que todos esos niños aprendan la asignatura hasta graduarse en el 5º o en el 6º grado.
Hasta quinto grado no hay calificaciones numéricas. No se busca fomentar la competencia entre alumnos ni las comparaciones. Fíjense bien, hasta el quinto grado no hay calificaciones numéricas. No se busca fomentar la competencia entre los alumnos ni las comparaciones. Si un maestro está dedicado a que todos sus alumnos van a aprender a leer, no necesita ponerlos a competir. Él se va a asegurar de que cada niño lea perfectamente al quinto grado. Y ya de ahí en adelante, las asignaturas empiezan a variar en cuanto a esos puntos. Y 10. La educación gratuita desde preescolar hasta la universidad incluye las clases, el comedor, los libros y hasta el material escolar. ¿Se fijaron bien? Se los voy a repetir para que no quede ninguna duda. En Finlandia es donde ocurre esto. La educación gratuita desde preescolar hasta la universidad incluye las clases, el comedor, o sea que les dan de comer a los niños en las escuelas, los libros también son gratuitos y hasta el material escolar es gratuito en Finlandia. ¿Se imaginan el abismo de diferencia que hay con relación a nosotros aquí en México? Que estudiar casi es un privilegio, que cuando un niño o un alumno no tiene oportunidad para estudiar, tiene que dejar la escuela. Que aquí nos estamos dando cuenta que a los alumnos nos los están matando en la calle. Entonces, pues, necesitamos aprender de esos países que ya sacan 10 en educación para que nosotros también podamos sacar 10 en educación aquí en México. La voluntad es todo lo que se requiere. Si nosotros tenemos voluntad para sacar adelante un proyecto, yo les aseguro que sí se puede. Sí hay formas. Nada más que sí nosotros también necesitamos estar más conscientes de qué es lo que necesitamos hacer. Pero va a decir usted allá en su casa, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo participar para que las cosas cambien aquí en mi país, para que tengamos más y mejor educación? Bueno, empiece por su casa. Bien simple. Enseñe a sus hijos a no robar, a no mentir, a ser responsables, a saber hacerse, a poner en orden su cuarto, a que esos niños sean responsables de sus calificaciones en la escuela y sobre todo, enséñelos a leer. La cultura es la mejor medicina que hay contra la ignorancia, contra la explotación, contra la marginación y contra los gobiernos corruptos. Si por nobleza, voy a compartirles un cartelito que tenemos por ahí publicado en mi página en internet. Dice, si por nobleza te dejas robar, no esperes nobleza de los ladrones que vas a crear. Muchas veces nosotros, como nos dice aquí, si por nobleza te dejas robar, ya alguien te robó y tú no lo denunciaste, por lo menos con tus vecinos, de decir fulano de tal me robó esto y esto, que sea real, que no sea cuento que le van a inventar al vecino. Si por nobleza te dejas robar y dices, pues ya me robó, ya mejor me callo porque por eso, y no hacemos las denuncias. Si nosotros no acudimos a hacer las denuncias a donde hay que hacerlas, entonces no esperemos nobleza de los ladrones que vamos a crear. Si nosotros por nobleza nos dejamos robar, no podemos esperar nobleza de los ladrones que vamos a crear. Nunca me podrás colocar entre las cosas desagradables de tu vida, porque yo fui quien te ayudó a descubrir lo mejor de ti. Eso es muy importante. Este es otro cartelito que les comparto por ahí en el internet. Asegúrense ustedes de que las relaciones que tienen con las demás personas estriben en este pensamiento. Fíjense qué simple. Nunca me podrás colocar entre las cosas desagradables de tu vida, porque yo fui quien te ayudó a descubrir lo mejor de ti mismo, de ti misma. Los papás, las mamás, asegúrense de que ustedes van a ayudar a sus hijos a que encuentren las mejores cosas en ellos mismos, a que encuentren aquellos rasgos de su personalidad que los van a volver valiosos. Otro de los carteles que tenemos por ahí publicados dice, tu manera de ver el mundo es lo que determina la realidad que vives. Si al despertar mañana vieras el mundo como un cerdo, seguramente los demás te tratarían como tal. Pero, si lo amanecieras viendo como un águila, te lanzarías al abismo sin la menor duda, porque no te daría miedo volar. Si nosotros vemos el mundo, como dice aquí, si mañana nosotros nos levantamos viendo el mundo como lo ven los cerdos,
pues entonces seguramente así nos van a tratar los demás, porque si vemos el mundo como lo ven los cerdos, pues nos vamos a comportar como cerdos. Pero si mañana nosotros nos levantamos con el entusiasmo y con la visión que tiene un águila del mundo, pues entonces, cuando se llegue la hora de volar sobre el abismo, nosotros no vamos a tener miedo y vamos a salir adelante. Estamos en la hora del Gandur de los Condenados. Muchísimas gracias por su atención. Ya se nos acabó la hora. En tiempo el radio es muy limitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En el micrófono su amigo Cristóbal Ruiz. Créanme que de verdad me alegra estar con ustedes y compartir con ustedes estos momentos de reflexión, estos momentos de nuevas percepciones, estos momentos en que nosotros vamos a encontrar con los demás una oportunidad para ver reflejada nuestra realidad, y que gracias a esa experiencia, gracias a esa sabiduría, gracias a esa manera que tienen ellos de compartir con nosotros las cosas valiosas de la vida, nosotros vamos a poder salir adelante. Asegúrense de que lo que están haciendo por ustedes y por su comunidad sea algo productivo. Si ustedes piensan que pueden salir a pisar y cortar por donde van pasando, a engañar, a creer que los demás no se van a dar cuenta, créanme que tarde o temprano los demás se van a dar cuenta que los estafaron, que los robaron, que los engañaron. Y cuando eso suceda, entonces se los van a cobrar. No lo duden. Por eso decía o dice por ahí una frase china que es muy elocuente y que nos deja un gran mensaje. Y esa frase nos dice: si no quieres que los demás se enteren, no lo hagas. En el micrófono su amigo Cristóbal Ruiz, como siempre. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en la hora del Gandur de los Condenados. Se acabó la programación del día de hoy, los esperamos para la siguiente. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Estamos terminando la hora del Gandur, vamos a escuchar por ahí una canción que ya nos tienen preparada en cabina y nos vemos hasta la próxima. Purépero, despierta. Purépero, yo te quiero mucho. Tú eres un pueblo de gente trabajadora. Tú eres un pueblo de gente que merece respeto. Tú eres un pueblo de gente que de verdad tiene ganas de crecer y progresar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.